Me llamo Santiago Echaniz, soy biólogo, egresado de la Universidad Nacional de La Pampa y actualmente soy docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Trabajo en temas que se relacionan con la ecología acuática. Estamos investigando lagunas de la provincia de La Pampa. Empezamos con este tema hace muchos años, en particular estudiando el zooplancton de las lagunas. El zooplancton son animales chiquitos, la mayoría microscópicos, que son particularmente interesantes porque tienen un lugar intermedio en una trama trófica. Eso significa que se alimentan de fitoplancton y pueden servir ellos mismos de alimento a otros organismos como peces o aves. Cuando empezamos, hace muchos años, no se conocía el zooplancton de las lagunas de La Pampa. En ese momento, de las lagunas de La Pampa se conocían cuestiones hidrológicas, o sea, algunas cosas químicas, un poco la dinámica de secado, pero no se conocía mucho de la parte biológica. Entonces nos metimos con ese tema y un aspecto que resulta particularmente interesante es que las lagunas que tenemos, la mayor parte de las que tenemos acá en la provincia de La Pampa, son lagunas relativamente temporarias. ¿Por qué relativamente? Porque actualmente no hay ríos que alimenten lagunas. El agua proviene sobre todo de lluvias o agua que llovió, entró en la freática y en algunos puntos sale a la superficie. Entonces eso le da un carácter relativamente temporario. Pueden tener agua durante bastante tiempo, pero pueden secarse también durante bastante tiempo. Entonces los organismos que viven en estas lagunas tienen que tener adaptaciones, han evolucionado para poder sobrevivir en este tipo de situaciones. Hay organismos que pueden vivir en lagunas relativamente dulces, hay algunos que pueden vivir en algunas lagunas muy saladas. Mi nombre es Alicia Viñati, soy licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Biológicas. Soy docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y además en este momento estoy a cargo como directora del grupo de trabajo en ecología y fisiología del zooplancton. Lo que hicimos en este momento en esta laguna, el tipo de muestreo es un muestreo convencional, clásico para la determinación sobre todo de la comunidad zooplanctónica. Por eso utilizamos diferentes tipos de redes, en este caso utilizamos una de 45 micrómetros, dos tipos de muestreos, uno fueron arrastres con la red, esos arrastres son más que nada para determinar las especies presentes. Y después hicimos muestreos cuantitativos, muestreamos con baldes, tomamos un volumen conocido con la misma red y ahí lo que hacemos es colectar plancton, pero para cuantificar después cuánto de cada grupo, de cada especie presente. Otras mediciones que hacemos directamente son la transparencia, que se mide con el disco de SET. Cuando lo introducimos, tiene que ser a la sombra, uno va mirando la profundidad a la que llega, cuando deja de ver el blanco y el negro, en ese momento se mide la profundidad a la que el disco ingresó. Después lo que hacemos también es retirar un balde de agua y ahí tomamos otros parámetros. Tomamos conductividad, que es una medida indirecta de la salinidad, tomamos oxígeno disuelto y después nos llevamos una muestra al laboratorio para otros parámetros como un análisis completo físico-químico, concentración de clorofila y pH y otras variables más. El banco de huevos
Es una adaptación interesante de estos organismos que viven acá. Como una laguna puede estar seca durante bastante tiempo, ustedes imaginan que hay animales que se pueden mover, se van y cuando la laguna se llena de nuevo vuelven. Los del zooplancton no. Entonces producen estructuras que quedan en lo que vulgarmente se llama vida latente. El nombre técnico es diapausa, quedan en los sedimentos. Pueden ser, por ejemplo, huevitos, pueden ser algunas larvas y pueden permanecer realmente durante muchos años, muchos años. Se han hecho experiencias y se han podido hacer eclosionar, o sea, han surgido animalitos de huevos que tienen más de 200 años, o sea que la viabilidad es bastante prolongada. Lo que tenemos aquí en marcha es un ensayo de eclosión desde el banco de huevos de los sedimentos de una laguna, que es la laguna del Guanaco. Tenemos dos réplicas y un control, En el caso de las tres bandejas de atrás, corresponden a sedimento del año 26, de febrero 26. Las de adelante son del año 16. Este sedimento fue colectado en seco, o sea, la laguna estaba seca en ambos casos, que puede haber alguna diferencia porque entre los dos muestreos hubo agua, a ver si hubo algún aporte nuevo al banco de huevos. Además, las muestras que son más viejas, para ver si hubo algún deterioro en ese banco de huevos después de 10 años de almacenamiento de los sedimentos. Lo que hacemos aquí es retirar sedimento seco, se colocan en el fondo de estos recipientes y luego se llevan a 1 litro, o sea, se agrega 1 litro de agua destilada, en todo caso lo mismo. Agua destilada porque el agua de lluvia es agua bastante desmineralizada. Además, si el sedimento correspondiera a una laguna salada, los mismos sedimentos van a aportar la salinidad adecuada para la laguna. Estos ensayos tienen 1 mes de duración, se muestrean 2 veces por semana, o sea, se obtienen 8 muestras en cada caso. Lo que se hace es filtrar con un filtrito que tiene la misma tela de la red de plancton. Se filtra todo el volumen, por supuesto por separado. Ese volumen filtrado se colecta y se fija para ver después qué organismos eclosionaron en esos 3-4 días de muestreo. El agua se recupera, se vuelve a agregar a cada uno de los recipientes y se completa el litro con agua destilada. Gabriela Cabrera, soy licenciada y doctora en Ciencias Biológicas. Trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Universidad Nacional de La Pampa. Soy docente investigadora e integro el grupo de trabajo, el GEPSO, de Ecología y Fisiología del Zooplancton. Nuestro grupo de trabajo podemos decir que tiene 2 partes, una parte donde hace estudios en condiciones naturales y otra parte donde trabajamos en laboratorio. Nosotros permanentemente muestreamos ecosistemas acuáticos de nuestra provincia y durante muchos años se obtuvo mucha información de cómo es la dinámica de esos ambientes, cómo es la limnología, cuáles son los animales del zooplancton que lo integran. Durante mucho tiempo observamos patrones que se daban en muchos de los integrantes del zooplancton, de especies endémicas de estos ambientes que no podíamos responder en esos estudios que hacíamos a campo. Cuando armamos el laboratorio, obviamente, tenemos todas las variables controladas, sea temperatura, luz, humedad. Una vez que eso se logró, empezamos a establecer poblaciones de las especies endémicas de zooplancton con las que nosotros trabajamos. Eso implica ir a campo, buscarlas, traerlas al laboratorio y aclimatarlas.
Aclimatarlas implica que nos tenemos que asegurar por lo menos 3 o 4 reproducciones de los organismos en el laboratorio, de manera que uno descarta que sufran algún tipo de estrés. Parte de la aclimatación implica también que previamente uno tiene que tener preparado el alimento con el que va a alimentar los ejemplares. Hay que dedicarle bastante tiempo porque cada especie de zooplancton tiene su requerimiento alimenticio, entonces tenemos varias especies de algas que cultivamos, lo que también obliga a preparar el medio de cultivo en el que esas algas viven, así que eso es un trabajo permanente que el laboratorio hace. Los ensayos que nosotros realizamos en el laboratorio son de 2 tipos. Hacemos ensayos agudos, que de alguna manera son con los que primero arrancamos, son los más exploratorios. Ese tipo de ensayos nos permiten averiguar la concentración letal 50, si la concentración a partir del cual el 50% de la población de los organismos con los que trabajamos mueren. Y son ensayos muy interesantes porque nos permiten testear muchas variables. Nosotros arrancamos en un primer momento testeando la influencia de la salinidad en los organismos con los que trabajamos, ya que la salinidad es uno de los estresores más importantes que tienen en nuestros ecosistemas acuáticos. Entonces, eso lo pudimos testear en varias especies endémicas de nuestra región. Sabemos que a los cuerpos de agua llegan por la escorrentía superficial, llega todo lo que se tire, con lo que se trabaja en la cuenca, de alguna manera llega a los cuerpos de agua. Y como particularmente la mayoría de nuestros ambientes acuáticos están rodeados de campos que se dedican a la agricultura, sabemos que muchos de los agroquímicos que se utilizan de alguna manera están llegando a los cuerpos de agua. Como punto de partida hicimos ensayos agudos para testear, por ejemplo, el efecto del glifosato en especies zooplanctónicas endémicas. El glifosato es un agroquímico bastante particular porque una vez que llega al agua pasa a su metabolito secundario, que es el AMPA. Otra particularidad que tiene el glifosato es que tiende a entramparse, ¿sí? Queda más bien atrapado en el sedimento, que eso también es algo importante porque como las lagunas nuestras son más bien de baja profundidad y los vientos de agosto suelen afectarlos, ¿no? Porque en vientos bastante prominentes como los que tenemos hace que el fondo de las lagunas se muevan y mucho de lo que está suspendido ahí abajo puede pasar otra vez al cuerpo de agua. Bueno, una vez que tenemos un valor, sí, que de esta concentración letal 50 que nos arrojan los ensayos agudos, pasamos a la segunda etapa y tal vez la más interesante, que es la de realizar ensayos crónicos. Estos ensayos son los que nos permiten poder estudiar muchos aspectos de la biología de los organismos, cómo es la reproducción, cuántas veces se reproducen, cuántas crías por camadas tienen, cómo les afecta en el ciclo de vida. Muchos de los organismos con los que nosotros trabajamos tienen ciclos de vida que implican varias mudas, pasan por varios estadios larvales hasta llegar al adulto y bueno, también podemos ver cómo ese ciclo de vida se ve afectado con estresores, por ejemplo, como el glifosato. Las lagunas, técnicamente el nombre más correcto sería lagos someros, o sea, lagos que son poco profundos. Tienen algunas características interesantes porque de acuerdo a cómo sea la composición de su trama trófica, van a presentar diferentes características. Por ejemplo, si en un lago somero, en una laguna, no hay peces depredadores de zooplancton o hay pocos peces
depredadores como sobre zooplancton podría ser, por ejemplo, el pejerrey. Si no hay esos depredadores, es frecuente que aparezcan en el zooplancton especies de un género que se llama Daphnia. ¿Qué característica tienen estos animalitos? Que son chiquitos, miden un par de milímetros, pero su tasa de alimentación es muy alta, o sea, comen todo el tiempo. Y se alimentan de fitoplancton, o sea, de las algas. En la medida en que estos animalitos se alimentan, van haciendo un trabajo de filtrado del agua. El resultado de ese filtrado continuo del agua es que la laguna se pone transparente. Si esa laguna se pone transparente, entonces es probable que puedan crecer plantas, vegetación acuática, ¿no? Lo que le da un aspecto que a la gente le gusta mucho más. Inversamente, si se siembran peces traídos de algún otro lugar, o si en una laguna hay peces de este tipo, los peces de lo primero que se alimentan es de los organismos zooplanctónicos más grandes. Al alimentarse de estos organismos zooplanctónicos más grandes, lo primero que desaparecen son las dafnias. Y el efecto es que ya entonces no hay tanto pastoreo sobre el fitoplancton, las algas se hacen muy abundantes y el agua se pone verde. Se pone muy turbia y muy verde, algo que en el conocimiento común se lo homologa con agua de muy mala calidad. Respecto a los tipos de lagunas que tenemos en la provincia de La Pampa, nosotros en general usamos la clasificación de Hammer para la salinidad, que nos permite caracterizarlas sobre todo en base al tipo de comunidades biológicas, sobre todo de zooplancton, ¿no? Tenemos lagunas que van desde menos de 1 gramo de sales, que son las subsalinas, hasta lagunas hipersalinas, que son las que superan los 50 gramos de sales. En algunos casos, una misma laguna, que es una de las que más hemos estudiado, es la laguna de Utracán, otra es la laguna Chadilauquen. Son lagunas que por esas características que tienen nuestros ambientes, están en cuencas arreicas, que no tienen una alimentación que no sea más que la de lluvia o la de la freática. Esas lagunas en un determinado momento pueden ser lagunas hipomesosalinas con un determinado ensamble zooplanctónico. En otros momentos pueden ser lagunas hipersalinas, sobre todo después de un periodo seco, donde solamente tenemos, por ejemplo, la conocida Artemia persimilis, que es un organismo de ambientes hipersalinos. Podemos separarlas también, como ya mencionó Santiago, en lagunas claras y lagunas turbias en función de la presencia o no de peces. Esas lagunas también puede ser que en un determinado momento no tengan peces y sigan siendo turbias, ¿sí? Porque tienen un exceso de nutrientes. O sea, la caracterización es bastante compleja. Difícilmente uno puede decir, venir a una laguna y decir, esta laguna es de tal tipo, porque probablemente venga dentro de 2 años, a lo mejor un evento del Niño como el que se viene, y sea otra laguna. La ecología acuática de los lagos someros incluye muchos aspectos. Hay muchas cosas para conocer. Siempre una suerte de punto de partida es tratar de conocer la química del agua. Acá en la provincia de La Pampa, la mayor parte de las lagunas se caracterizan porque son cloruradas sódicas. Y después hay que conocer la biodiversidad que tienen. La biodiversidad implica no solamente el zooplancton, implica el fitoplancton, implica si tienen peces, e implica también tratar de buscar relaciones entre las aves acuáticas que podemos encontrar en una laguna. Soy Marta Susana Quín, soy licenciada en Biología, estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la ULPAM y además soy doctora en Biología. Estamos haciendo relevamientos normalmente en forma mensual de las lagunas. Yo hago la parte del listado de aves, que es con observaciones de binoculares y tomamos fotografías de la presencia de aves que se registran dentro de esos cuerpos de agua. Ahí vemos las distintas especies y qué cantidad de esos individuos, como para después poder relacionar con toda la información que se obtenga de análisis físico-químicos y componentes tanto zooplanctónicos como fitoplanctónicos, como para ver las distintas presencias de determinadas aves, si hay alguna correlación con los distintos cuerpos de agua. Por ejemplo, hay lagunas que son muy salinas, son muy saladas, tienen una concentración muy alta de sales,
que normalmente hay una relación, por ejemplo, con la presencia de determinados crustáceos, y eso está relacionado con la presencia, por ejemplo, de flamencos. Entonces, a futuro lo que se pretende realizar es ver las distintas especies en función de cómo es su alimentación y eso relacionarlo con los distintos componentes que tiene ese cuerpo de agua. La importancia de estudiar la presencia de aves y relacionarlo con los cuerpos de agua viene, digamos, aparejado, porque bueno, las aves se reproducen en determinados cuerpos de agua, teniendo en cuenta el tema de vegetación, composición del alimento y demás, sirve como un lugar de biodiversidad. Hay lagunas que también sirven para descanso de ciertas aves que son migratorias, que si bien vienen de un sector mucho más lejos, de la parte norte, y van hacia la zona de playas, pero utilizan algunos cuerpos de agua de la provincia de La Pampa como un lugar de estadía, como para alimentarse y hacer descanso y continuar su migración. Y otra también importancia que se le puede brindar a los cuerpos de agua es el hecho de que se pueden utilizar como un medio recreativo para observación, como para ver la presencia de aves de distintas especies en esos cuerpos. Nosotros hace ya muchos años encontramos en La Pampa una especie que no es de Argentina. Es un cladócero, un crustáceo chiquito que se supone que vino colado cuando se hizo alguna siembra de peces, sobre todo de pejerreyes, en alguna laguna. ¿Y cuál es la cuestión? Basta que colonice una laguna para que después pueda ser movido de una laguna en otra, por ejemplo, por aves. Un ave llega, se moja, se le quedan pegaditos estos huevitos de resistencia en las plumitas, entonces vuela a otra laguna y así va colonizando otros ambientes más. El estudio de estas lagunas, de estos lagos someros, es importante en primer lugar desde el punto de vista de la ciencia básica, o sea, el conocer el funcionamiento de este tipo de ecosistemas. También es importante porque cuando en Argentina empezó el estudio de estos lagos someros, se importó y se aplicó muy directamente un modelo teórico que funciona, pero que hemos encontrado que tiene algunas excepciones. Por otro lado, desde un punto de vista más aplicado, la información que uno genera puede servir sobre todo a las personas que están encargadas de las gestiones de algún tipo. Por ejemplo, hemos hecho estudios en la laguna Don Tomás o Bajo de Giuliani, que son lugares que tienen importancia para las municipalidades y por los gobiernos en tanto su manejo, ¿no es cierto?